Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. ¿Se está mirando mi lámina, por favor, me pueden decir? Sí, doctora. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día, que es fisiología del envejecimiento. Como ven ustedes, el envejecimiento es algo fisiológico, algo que va a pasar de todas maneras a todos los seres vivos, y solamente se trata de la reducción de la reserva homeostática. Es decir, la cantidad y la funcionalidad de los órganos va a ir disminuyendo conforme va aumentando los años, ¿no? En la parte superior ustedes ven cómo la OMS ha clasificado al adulto mayor como anciano joven de 65 a 74, anciano de 75 a 84 años y muy ancianos más de 85 años. Acá hay una estadística que trata de demostrar cómo está la distribución poblacional de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. Y ustedes pueden observar de que tanto la distribución es casi similar en hombres y en mujeres, y que esta distribución tiene una distribución media piramidal, donde hay una ancha base al medio, ¿no? Esto quiere decir de que el porcentaje o la cantidad de personas que están entre más o menos los 60, 70 años y los 40 son la mayor cantidad de personas que hay ahora. Y eso se debe a que de repente el aumento de los medicamentos, de los estudios en los que las enfermedades degenerativas han ido mejorando, entonces se ha ido aumentando la expectativa de la vida. Porque en un país subdesarrollado o un país donde hay menos desarrollo, entonces vamos a tener nosotros un triángulo con una base en la parte inferior, donde dice que el crecimiento mayor es en niños, la población de niños, ¿no? Ven ustedes en la parte inferior cómo la expectativa de vida ha ido incrementándose conforme han pasado los años, ¿no? Con una expectativa de vida de 74 años probablemente hasta el 2025. Y poco a poco va a ir creciendo. Como les dije, con la salvedad de que esto es probablemente debido al aumento de recursos que hay a nivel de la sanidad, ¿no? ¿Y esto qué cosa trae como consecuencia? Mayores enfermedades degenerativas, mucho más que infecciosas, como por ejemplo cardiopatías, hipertensión, como colagenopatías, artritis, lupus, como enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central, como los desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Más que las infecciosas, excepto por la epidemia que hemos tenido hace último, que es la de COVID, ¿no? Pero en la expectativa de vida ha crecido. Entonces, cuando hay un cambio fisiológico de envejecimiento, vamos a ver de que ciertas funciones normales se van a distorsionar, ¿no? Y en una de ellas tenemos el patrón circadiano. En el patrón circadiano, ustedes ven que de repente la persona normalmente tiende a dormir en la noche. En cambio, cuando se trastorna este patrón, probablemente duerme durante todo el día el paciente de tercera edad, y va a estar despierto durante la noche. Igual ocurre con la temperatura. La temperatura tiende a aumentar durante el paso de las horas del día, pero no va a haber un control de esta temperatura en el adulto mayor, ¿no? Igual ocurre con la secreción de cortisol. Ustedes saben que la secreción de cortisol también disminuye durante la noche, en la mañana, y aumenta durante el día, ¿no? En la tarde. Pero también se va a ver disminuido esta secreción de cortisol con este ritmo circadiano. También va a haber una alteración de los signos vitales, ¿no?
la frecuencia cardíaca va a tender a disminuir. Ustedes van a ver probablemente en su práctica clínica que estos pacientes tienen bloqueo de ramas, principalmente derecha, izquierda, y que necesitan marcapaso para poder continuar latiendo ese corazón, ¿no? También hay variabilidad en la presión arterial. Generalmente las arterias están más, más tensas, ¿no? Más duras, y por lo tanto la presión arterial, por lo menos la sistólica, va a incrementarse. Pero también hay una circunstancia que se llama hipotensión ortostática. Es de que el paciente, cuando está echado, tiene cierta presión, y cuando se levanta, debería funcionar el cortisol y todo lo que es el sistema simpático para producir una vasoconstricción y que llegue la sangre a la hora que se levante el paciente, que llegue la sangre al cerebro para que no produzca un desmayo. Sin embargo, en los pacientes adultos mayores no ocurre esto, ¿no? Hay una disminución tanto del cortisol como, por ejemplo, de las aminas vasoactivas, y entonces no se produce esa vasoconstricción, y generalmente cuando se levanta muy bruscamente puede o desmayarse o tener sensación de mareo. Entonces, estas alteraciones y muchas otras más van a hacer que el paciente, adulto mayor, sea vulnerable a esas infecciones, ¿no? Dentro de ellas, principalmente las infecciones de tipo respiratorio. Entonces, habíamos dicho que el envejecimiento es algo universal, ¿no? Nos va a ocurrir a todos, es irreversible definitivamente porque va a ir progresando este envejecimiento, es intrínseco del ser humano, es heterogéneo. Es decir, en la parte azul, en la línea azul, ustedes ven un envejecimiento exitoso, ¿no? Con aquellas personas que tienen una dieta balanceada, que tienen ejercicio, probablemente su envejecimiento va a tardar un poco. En cambio, si hay no hay esta actividad física, entonces va a haber un envejecimiento usual, ¿no? Con una caída ya en los años posteriores. Pero si, por ejemplo, tenemos un envejecimiento exitoso y ocurre una enfermedad, esa enfermedad va a hacer de que avance abruptamente este envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué depende este éxito en el envejecimiento? Depende mucho de los factores genéticos. Ustedes han visto familias que viven por muchos años. También depende del ambiente, del medio ambiente, del ejercicio, de la dieta. También depende de la exposición, por ejemplo, al sol. Depende de los hábitos nocivos, por ejemplo, el licor, el tabaco, ¿no? Las drogas. También depende mucho de las comorbilidades, ¿no? De diabetes, hipertensión, etc. Hay unas teorías del envejecimiento que tratan de explicar por qué ocurre, ¿no? Hay unas teorías donde dice que todo está programado, que desde que nacemos ya sabemos, o ya está programado en qué momento las células van a comenzar a disminuir su vida media, y aquel envejecimiento donde la teoría dice que es aleatorio, ¿no? Que no sabemos si ocurre de la nada y que es son alteraciones que van a ocurrir así en forma aleatoria. Entonces vamos a ver primero las teorías no estocásticas, es decir, la programada, donde dice que hay una teoría que dice que es la teoría del marcapaso y la teoría genética. ¿Qué dice la teoría del marcapaso? Dice que tanto el sistema inmune como el sistema endocrino serían los que van a marcar el comienzo del envejecimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, cuando hay una disminución de su nivel hormonal de estrógeno, de progesterona, por ejemplo, ¿no? Sería una de las señales para marcar el envejecimiento, ¿no? Y entonces esto ya estaría programado. Lo mismo ocurre con el sistema inmune, ¿no? Hay un reloj donde dice que el sistema inmunológico comienza a disminuir su función, y por lo tanto también se produce el envejecimiento. Y hay otra teoría, la teoría genética. En la teoría genética, lo que ocurre es de que se dice de que nosotros tenemos un cromosoma, que al final de los cromosomas vamos a tener unas terminaciones que se denominan telómeros.
Entonces, cada vez que una célula se repara y se reproduce, entonces va escindiendo un telómero y va disminuyendo su longitud. Y entonces hasta que llega un momento en que ya no tiene más esta longitud, ¿no? Y ya no funciona la enzima que escinde el telómero, que es la telomerasa, y por lo tanto acá acaba la multiplicación celular, ¿no? Y tenemos la otra teoría, la teoría estocástica o aleatoria, donde dentro de esa teoría hay una teoría del error catastrófico, del entrecruzamiento, del desgaste y de los radicales libres. En la teoría del error catastrófico, ¿qué dice? Que, por ejemplo, conforme pasa el tiempo, se va a producir la síntesis proteica del ADN, pero conforme se va multiplicando, va acumulando errores, ¿no? Y finalmente estos errores van a hacer que no funcione bien la proteína y por lo tanto no se lleve a cabo una multiplicación celular. Por lo tanto, hay disminución de la capacidad de reparación del ADN, hay disminución de la metilación también del ADN, hay una alteración en la multiplicación celular, una alteración de los mecanismos de vigilancia inmune, alteración en la capacidad de síntesis proteica para la reparación de las células y una alteración en la regulación genómica. Tenemos otra teoría que es la teoría del entrecruzamiento. ¿Qué dice la teoría del entrecruzamiento? Que probablemente moléculas como por ejemplo las proteínas y como los carbohidratos pueden unirse y a la hora que se unen van a formar los cuerpos de Amadori. Y entonces estas proteínas a la hora que se separan de los carbohidratos ya no van a tener el mismo funcionamiento para la reparación también celular, ¿no? Entonces puede ocurrir este tipo de entrecruzamiento. Finalmente tenemos la teoría del desgaste. En la teoría del desgaste se dice de que cada vez que se va multiplicando la célula, hay daños vitales en cada una de las multiplicaciones. Y entonces puede producir esto una discapacidad de la reparación del ADN y producir entonces una disminución de la cantidad y de la calidad de las células, por lo tanto disminución del funcionamiento del órgano. Y finalmente la teoría de los radicales libres, ¿no? Los radicales libres, principalmente de oxígeno, consiste en que hay un electrón que está dispareado. Entonces, van a aumentar esta cantidad de radicales libres dependiente del oxígeno y se va a producir un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lo que va a producir es una disminución en la funcionamiento de la mitocondria y por lo tanto la disminución de la respiración celular y la multiplicación, ¿no? Acá sería lo conveniente el usar este antioxidante para completar el electrón que le falta a este átomo, ¿no? Vamos a ver algunos factores que determinan la vida media celular. Ustedes saben de que hay células que se multiplican muy rápidamente, como por ejemplo la piel, el tejido intestinal, las células de la sangre, como los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Hay tejidos que se van a multiplicar solamente si es que hay una lesión, como por ejemplo en el hígado. Pero hay tejidos también que nunca se van a multiplicar, como la neurona, por ejemplo, o los miocitos cardíacos, ¿no? Entonces el envejecimiento celular va a depender mucho de los factores genéticos, también de los factores ambientales y de la capacidad del envejecimiento celular. Por eso existe la apoptosis, la reparación del ADN, la glicosilación de las proteínas, la longitud de los telómeros, la pérdida del ADN mitocondrial y la regulación de la respuesta al estrés. Serían factores que van a determinar la vida media de una célula. Empecemos con la apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de la célula. Hay distintas formas de iniciar esta apoptosis. Una forma de iniciar la apoptosis es la forma intrínseca, donde la mitocondria va a producir una activación de ciertas proteínas y entonces esta se va a producir un aumento de la permeabilidad de la membrana, una destrucción de la membrana y con la consecuente muerte celular, ¿no?
También tenemos otra forma que es la vía extrínseca, donde hay una proteína que se une a un receptor transmembrana que se parece mucho al receptor, al factor de necrosis tumoral, ¿no? Y entonces se va a activar esta vía extrínseca con la activación de caspasas, primero procaspasas, caspasas y la muerte celular. Y también tenemos una forma, una forma en la que depende mucho del extracelular, con el ingreso de calcio, ¿no? En relación a la regulación de la reparación del ADN, se necesita metilar, hacer una reacción de metilación de la citosina a 5-metilcitosina, y esa reacción la hace una enzima que se llama la adenosilmetionina, que es la que va a producir la transferencia de un grupo amino para que se produzca esta entrega del grupo metilo, ¿no? Entonces, si es que no se produce esta metilación, entonces se va a producir una disminución en el proceso de la transcripción y activación del ARN polimerasa. Y entonces lo que va a hacer es disminuir la multiplicación del ADN. En relación a la glicosilación de las proteínas, lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Si yo tengo proteínas y también tengo aumentos de los carbohidratos, entonces se van a unir y van a producir una base base de Schiff o producto de Amadori, que es la unión entre la proteína y el grupo carboxilo, carbonilo. Y entonces, a la hora que se separan estos compuestos, las proteínas ya no van a funcionar como tal para la reparación del ADN. ¿Cuál es la consecuencia de esta glicosilación de las proteínas? Pierden su función, hay sustancias reactantes que se van a acumular en las membranas basales, y por lo tanto no se va a producir la multiplicación principalmente, por ejemplo, del colágeno, y va a haber una senescencia de las células. Hay una enzima también que se llama la ubiquitina. Esta enzima lo que hace es ubicar, como su nombre lo dice, ubicar los sitios donde se va a producir la apoptosis, ¿no? Para una degradación. Entonces, la glucosilación de las proteínas va a aumentar el envejecimiento, va a producir daño vascular, va a producir aumento de mediadores inflamatorios, va a producir también aumento de sustancias oxidantes dependientes del oxígeno, y va a alterar también la formación del colágeno. En relación a la longitud de los telómeros que ya habíamos mencionado, habíamos dicho de que este cromosoma iba a ir multiplicándose, y conforme iba multiplicándose, había una enzima que era la telomerasa que iba a escindir cada vez más la parte final del telómero, hasta que llega un momento en que no se va a dividir y por lo tanto ya no se va a producir la multiplicación celular. En relación al estrés oxidativo que habíamos dicho, que es aumento de radicales libres a expensas del oxígeno, este estrés oxidativo va a producir un aumento o una disfunción tanto del sistema nervioso, endocrino, pero también de tipo inmunitario. Entonces, cuando hay una disminución del sistema inmunitario, va a disminuir la calidad de la función de la inmunidad de este tipo innato, con disminución de la fagocitosis, y va a producir más bien una activación anormal de los linfocitos para producir, por ejemplo, autoanticuerpos, ¿no? Entonces va a haber estrés oxidativo a expensas de sustancias oxidantes dependientes del oxígeno y del nitrógeno. Va a haber compuestos proinflamatorios, y también se va a producir la activación del factor nuclear kappa beta, que es el que va a producir las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, en este estrés oxidativo, lo que va a ocurrir es a nivel de la mitocondria, una oxidación de las moléculas, por ejemplo, de las proteínas, de los lípidos, y un daño del ADN.
Si hay una peroxidación de los lípidos, por ejemplo, entonces, ¿qué se va a producir? Productos de degradación que pueden producir reacciones, edema celular, aumento de permeabilidad vascular, inflamación, quimiotaxis de células inflamatorias y también aumento de la fosfolipasa, que ustedes saben también tiene que ver con la formación de las prostaglandinas y el proceso inflamatorio, ¿no? La senescencia y muerte celular también ocurren. Entonces, si hay una célula que es dañada, o es una célula donde se ha cortado el telómero, o de repente es una célula que tiene un componente oncogénico, entonces se va a producir esta destrucción de la célula, ¿no? Y esta destrucción de la célula lo que va a llevar consigo es el aumento del factor nuclear kappa beta. Y este factor nuclear kappa beta lo que va a hacer es liberar citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento ligado a la insulina. Y estas citocinas proinflamatorias lo que van a hacer es activar un fenotipo, que es este de acá, que es fenotipo, que va a secretar un fenotipo que es el que va a producir la senescencia de las células, ¿no? Y puede ser que también las células dañadas puedan originar un gen que se llama gen P53, que se activa cuando la célula está dañada y también va a producir una alteración de la función y senescencia de la célula. Como dijimos, casi el 50% de causas de tipo extragenéticas son las responsables del envejecimiento, como el estrés, la alimentación, especialmente la calórica, ¿no? Se ha visto de envejecimiento en ratones, especialmente aquellos que estaban consumiendo más calorías. La exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? El ejercicio que retarda este envejecimiento, y algunos tóxicos o comorbilidades, como ya habíamos mencionado, la hipertensión, la diabetes, el ACV, etc. Entonces, esta disminución de la función de las células normalmente, que van a ocurrir ya sea aleatoriamente o en forma programada, va a producir una disminución del tamaño de los órganos y también de su función. Entonces, en una persona adulta mayor, lo que vamos a encontrar es más grasa corporal, pero predominio de abdomen, que va a hacer que tenga menos cantidad de agua total. Entonces, esto va a hacer de que el paciente disminuya su talla y disminuya su peso. ¿Por qué es importante esto? Porque la vida media, las medicinas que sean liposolubles, como por ejemplo la vitamina K, por ejemplo, van a tener un aumento de la vida media y entonces va a tener mayor cantidad de ese medicamento, ¿no? En relación a la piel, hay disminución del grosor de la piel. Por eso se vuelve media transparente y se pueden ver más los vasos sanguíneos. La piel es menos elástica, es más rugosa, ¿no? Es más difícil también curar las heridas que se producen especialmente en los miembros inferiores, ¿no? Y también hay la disminución de la melanina que produce el cabello cano, ¿no? En relación a la masa óseo mioarticular, lo que podemos ver es que disminuye la masa magra, ¿no? O sea, el músculo, especialmente en aquellas mujeres que dejan de menstruar, ¿no? Entonces tienen una actividad dependiente de la hormona. Y además también disminuye la densidad ósea, que también tiene que ver con el estrógeno, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener mucha facilidad para hacer fracturas óseas, ¿no? Fracturas de cadera principalmente. En relación al aparato ocular, vamos a ver de que disminuye el tamaño de la pupila y puede haber un arco senil, que es esto blanco que ustedes están viendo acá, que es el depósito de colesterol, ¿no? También va a haber una disminución de la acomodación, es decir, si yo estoy mirando un objeto de lejos y después quiero mirar un objeto de cerca, no voy a tener esa capacidad de hacerlo rápidamente.
va a tener una disminución o un aumento de la susceptibilidad al resplandor. Es decir, si está en la noche y hay un faro de un carro que está iluminando, probablemente se va a volver, no va a poder ver por ese resplandor, ¿no? Hay disminución de la sensibilidad de color también, ¿no? Entonces, estos pacientes van a atender mucho a la ceguera, ¿no? A las cataratas, a la retinopatía. En relación al oído, hay atrofias de las células cocleares y de las neuronas auditivas. Por lo tanto, estos pacientes van a tener muchas veces una hipoacusia, ¿no? Una disminución de la agudeza auditiva. También puede haber degeneración de huesecillos y también es la causa de esta hipoacusia. O puede ser una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Entonces, muchas personas de esta edad lo que hace es no solamente disminuir la agudeza auditiva, sino que eso lo hace más poco social, ¿no? Porque no va a poder participar de una conversación porque no escucha la conversación, no va a poder responder y probablemente va a estar preguntando las cosas en varias oportunidades. Entonces, esto puede traer mucha depresión a las personas de tercera edad, ¿no? En relación al aparato respiratorio, va a disminuir la elasticidad pulmonar, es decir, va a ser un pulmón más rígido, y entonces también la actividad ciliar va a disminuir. Por lo tanto, estos pacientes van a tender a hacer muchas enfermedades respiratorias. Va a disminuir la capacidad vital, va a haber una mayor desigualdad ventilación-perfusión, es decir, probablemente no van a funcionar algunos alvéolos, pero la circulación va a estar bien. Por lo tanto, hay una desigualdad de esta relación, ¿no? La presión arterial, la presión de oxígeno en la arteria también va a disminuir, el reflejo de la tos va a disminuir, que es un buen mecanismo innato de protección, ¿no? En relación a los vasos sanguíneos, habíamos dicho de que aumenta el grosor de los vasos sanguíneos, principalmente en las arterias, por el depósito de ciertas sustancias como el calcio, fosfolípidos o colesterol. Entonces el paciente va a tender mucho a tener hipertensión arterial, ¿no? Además hay facilidad de ocasionar ateromas, ¿no? Que van a producir o de repente ACVs o de repente angina de pecho. Además, habíamos dicho que la tensión arterial, especialmente la sistólica, va a aumentar, ¿no? Existe un poco llenado ventricular y también una poca perfusión coronaria. Por eso es que se va a producir probablemente angina. Se produce también incapacidad progresiva para alcanzar frecuencias cardíacas máximas. Hemos dicho que va a haber más bloqueos auriculoventriculares y por lo tanto puede necesitar marcapasos, ¿no? También hay una reducción progresiva del consumo máximo de oxígeno. Hay una respuesta vasoreceptora pobre. Cuando les dije a ustedes que, por ejemplo, el paciente se paraba, estar echado se paraba y necesitaba una vasoconstricción, entonces esta respuesta realmente está disminuida, ¿no? En relación al aparato genitourinario, va a haber atrofia vaginal y uretral, lo que va a producir una dispareunia, es decir, un dolor a las mujeres de esta edad cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? También va a haber un agrandamiento de la próstata, generalmente en forma benigna, que va a ocasionar que se retenga orina, que tenga mayores infecciones urinarias o que también pueda producir una insuficiencia renal. Y en el aparato gastrointestinal va a haber una disminución de la función hepática, es decir, va a haber disminución, por ejemplo, de la producción de glucosa, de albúmina, ¿no? Va a haber menor acidez gástrica porque va a haber menos ácido clorhídrico y a la hora de que disminuya esto, entonces también las células parietales están disminuidas y entonces va a producir una anemia de tipo megaloblástico porque no se va a poder absorber la vitamina B12. Además, las papilas gustativas van a disminuir
Entonces, probablemente ustedes van a escuchar que el paciente adulto mayor refiere que su comida está sin sal, que está sin sabor, se queja, ¿no? Cuando antes no lo hacía. También va a haber una disminución de la motilidad colónica y entonces el paciente se va a quejar mucho de ¿cómo se llama? Estreñimiento, ¿no? Entonces va a haber retardo en el metabolismo de los fármacos, va a haber mayor predisposición a tener cáncer del estómago, va a haber anemia por deficiencia de la vitamina B12, va a haber incontinencia fecal, va a haber impactación fecal también, ¿no? En relación a la falla hepática es porque disminuye el flujo sanguíneo, porque disminuye los hepatocitos y porque puede haber hepatotoxicidad con alguna medicina que recibe el paciente, ¿no? En relación al envejecimiento renal, en relación a los vasos sanguíneos va a haber una esclerosis del vaso sanguíneo. A nivel del túbuli, que es el que se encarga de la concentración de la orina, va a haber una disminución de esta respuesta y va a haber una disminución también de la respuesta de la hormona antipirética. Y por lo tanto se va a producir una hiponatremia. En relación a las hormonas, ustedes saben que el riñón produce renina, entonces va a estar disminuida la renina, angiotensina-aldosterona. También produce eritropoyetina, ¿no? También va a estar disminuida. Y finalmente, en relación al sodio y potasio, va a haber una disminución de la respuesta de la angiotensina 2. Y por lo tanto, no se va a retener sodio, sino se va a eliminar el sodio y se va a retener el potasio. En relación al sistema endocrino, va a haber una disminución de la homeostasis glúcida y por lo tanto va a haber este aumento de la glucosa en sangre. Va a haber disminución de aclaramiento de T4 y por lo tanto va a haber más hipotiroidismo. Y van a haber una disminución de las hormonas que ya habíamos mencionado renales, renina, aldosterona, hormona antidiurética, ¿no? Y en relación al páncreas, va a haber un aumento de la insulina y la paratormona. En el sistema nervioso central va a haber disminución del peso cerebral, por lo tanto disminución de las neuronas, especialmente las corticales, y por lo tanto va a haber disminución de la síntesis de dopamina. Ustedes saben que la dopamina en el sistema nervioso central es un agente inhibidor. Entonces, si yo le estoy quitando el agente inhibidor, puede activarse, por ejemplo, en Parkinson u otras enfermedades. Entonces, estos pacientes van a tener mucho predisposición a tener demencia, delirio, depresión, enfermedad de Parkinson, entre otras. En relación al aparato hematológico, en relación al glóbulo rojo, realmente no varía la cantidad de los glóbulos rojos, pero sí varía el depósito de hierro, varía también la vida media del glóbulo rojo y el volumen sanguíneo, ¿no? Entonces puede haber una disminución de los glóbulos rojos produciendo anemia, pero también una disminución de los glóbulos rojos jóvenes a nivel de la médula. Y también una disminución de los leucocitos. En relación al glóbulo blanco, generalmente puede aumentar y puede producir una neoplasia, como por ejemplo en las enfermedades de neoplasia sanguínea, como las leucemias, por ejemplo, ¿no? Y en el sistema inmune habíamos mencionado de que tanto disminuye la parte innata como la adquirida. La parte innata va a disminuir la función del macrófago, disminución de la fagocitosis, pero también en el sistema inmune adquirido, lo que se va a producir es mayor formación de células T para producir autoanticuerpos, ¿no? Entonces, en conclusión, el envejecimiento no es cómo prolongar la vida, sino cómo no acortarla la vida. La vejez es fisiológica, y es una adaptación de funciones que van a ir disminuyendo poco a poco en ausencia de una enfermedad. La edad funcional de una persona no siempre va a corresponder a su edad cronológica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Todo claro, doctora. Ok, muy amable. Gracias, cuídense.